Buenas tardes, sean todos bienvenidos a AmCham y su comité de salud. Mi nombre es Hugo Wood y soy el chair, coordinador del comité para este año. También funjo como líder del área de relaciones con gobiernos y políticas públicas para Johnson Johnson en Centroamérica, el Caribe y Venezuela. Y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a eh, esta conferencia o este webinar que le llamamos por un tema tan importante como lo es la caja de seguro social y el impacto del programa de pensiones y la informalidad laboral en su futuro. Tenemos un expositor de lujo que nos va a hablar a detalle sobre este tema. Él ha estado trabajando incansablemente en entender mejor estos aspectos y sobre todo ver hacia futuro el impacto que ellos tienen para el país. Así que bueno, él nos estará compartiendo con mucho detalle cada parte de estos dos temas, ¿no? Y bueno, antes de iniciar y pasar la palabra y presentarlo, quería también agradecer a los patrocinadores de AmCham que hacen posible también que eventos como este se realicen. 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, First Quantum, LHH y Banco La FICE. También agradecemos a todos los que se anotaron y han estado también abogando porque tratemos este tipo de temas en el comité y en AmCham en general, dado que ha habido mucho debate alrededor del tema y bueno, como agremiados, sin duda que va a ser muy beneficioso entender de primera mano cuáles son las aristas que se deben comprender al respecto. Entonces, para ir hacia adelante y contarles un poco la logística, vamos a pasar la palabra a nuestro invitado para que haga su presentación y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual los invito a que por medio del chat nos las vayan compartiendo y nosotros vamos a ir recopilándolas y pasándoselas al expositor al final de su presentación. Entonces, sin más preámbulo, les presento a Domingo Latorraca, socio fundador de la firma Elemente y fue viceministro de Economía también en Panamá, entre otras funciones. Debo decir también que con Domingo compartimos la participación en un think tank de políticas públicas de ADEN y bueno, ahí hemos podido debatir sobre estos y otros muchos temas, así que para mí es un enorme placer, Domingo, recibirte acá en el seno de AmCham y que nos puedas compartir parte de estos análisis que tú recurrentemente haces. Así que sin más, Domingo, bienvenido. El foro es tuyo. Creo que estás en silencio, Domingo. Disculpen, gracias, Sí, Hugo. sí. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora te Eh, escuchamos. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de, de compartir con ustedes de manera muy resumida dos temas súper importantes. Y aunque el segundo no es la causa, no, el primero no es la causa del segundo, de los problemas que tiene la seguridad social, sí tienen una incidencia importante. Y hemos encontrado en nuestra plataforma de Elemente una forma a través de estudios que ya se han realizado, y esto realmente es una compilación, un resumen de los muchísimos estudios, análisis que se han hecho sobre estos dos temas, ¿no? Y hemos encontrado, digamos, dónde se unen los dos y cómo es importante atacarlos, ¿no? Este análisis tiene dos patas. El primero, tratar de entender la informalidad, y eso nace de las publicaciones que se han hecho a través del tiempo sobre la informalidad, y nosotros nos pusimos la tarea de nosotros mismos entenderlo y poder analizar la realidad de la informalidad en Panamá. Y también, por supuesto, el tema de uno de los 4 programas de la Caja de Seguro Social, el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa de pensiones, que a partir del 2005 fue dividido. Y hoy uno de ellos, como se advirtió en el 2005 cuando se hicieron los cambios, eh, tenía que haberse revisado de manera continua, poco a poco, y no se ha hecho. Y hoy en día tenemos una situación extremadamente complicada, ¿no? Y que requiere acción y atención inmediata. No hay tiempo que perder para encontrar el camino
el financiamiento para este subsistema. Y afortunadamente, digamos, solamente para ponerlo en el contexto, la economía está en plena recuperación. Las protestas del mes de julio, nosotros hicimos un ejercicio y a pesar de que estimamos que las protestas pudiesen haber tenido un efecto de unos $1.000 millones a través de las 4 o 5 semanas, Panamá aún va a continuar registrando al final del año un fuerte crecimiento. La fuente de información que hemos utilizado, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Centro Nacional de Competitividad, que tiene un informe súper bueno con respecto a la informalidad. Hemos revisado los informes de la Junta Técnica Actuarial, que es un informe, el último que realizó en agosto, que presentó a la Junta Directiva, a la propia administración de la Caja de Seguro Social y al órgano ejecutivo, un informe muy, muy completo que incluye el análisis de diferentes escenarios. También revisamos el informe de la OIT, que es muy comprensivo, y algunos otros informes de organismos multilaterales, ¿no? Vamos a hablar entonces un poquito sobre informalidad, sobre las pensiones y tal vez algunas conclusiones que sí son nuestras, ¿no? Entonces vamos a saltar con respecto a la informalidad, y como todos hemos leído en los medios de comunicación y algunos informes, la informalidad alcanza en Panamá aproximadamente un 48%, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice cuando leí eso, por primera le puse mucha atención, decía 48% de qué, y la base de ese cálculo es la población ocupada no agrícola, ¿no? Y aquí está, digamos, la base sobre la cual se estima el empleo y el desempleo en Panamá, que son estos 2 millones de personas económicamente activas. El 10% de desempleo, aquí están las 200.000 personas que permanecen desempleadas, son personas que están activamente buscando trabajo, pero que no encuentran, son de unas 200.000. Y de el 1.8 millones de personas ocupadas, más o menos unas 300.000 personas están en el sector agrícola, y el remanente, que somos 1.5 millones de personas que trabajan, que estamos ocupados. Aquí es donde se estima que el 48%, casi la mitad de ese 1,5 millones de personas, son informales, ¿no? Entonces, lo segundo, que ya entendemos cuál es la base de cálculo, la informalidad, y aquí hay algunos estándares internacionales, aquí hay unas definiciones específicas para nuestro país, pero en general, pudiese ser que las personas informales son aquellas que están ocupadas, trabajando, pero que no gozan de un contrato de trabajo o no gozan del registro en la seguridad social. Hay algunas excepciones para carreras liberales de profesionales o gerentes, que quienes están trabajando por cuenta propia, pues tampoco son incluidos en las estadísticas de la informalidad, ¿no? Así que esto es más o menos el panorama de qué es un informal, y hay empresas y hay empleo informal, ¿no? Así que hay también pequeñitas empresas que son consideradas informales, ¿no? Las causas de la informalidad, y esto viene de algunos estudios que se han hecho comprensivos alrededor de esto, pues por supuesto el aumento de la tecnología, que requiere mano de obra capacitada, y aquí educación es, digamos, el hándicap principal que tenemos nosotros. Hay una correlación directa, y esto lo pude leer en el informe del Centro Nacional de Competitividad, entre la probabilidad de terminar siendo informal y el nivel de educación. Y vemos cómo en la medida que te vas educando, la población se va educando, las probabilidades de que termine siendo informal se reducen dramáticamente. La experiencia en la educación, la pobreza y baja productividad, desastres naturales, por supuesto, y por supuesto la pandemia. Según la OIT, se destruyeron 14 millones de puestos de trabajo durante la pandemia en Latinoamérica, ¿no? Hay una relación entre el crecimiento y la informalidad, y aquí vemos para Panamá
esta línea azul es la variación del Producto Interno Bruto desde el 2004, que fue la primera vez que se midió la informalidad, y estaba más o menos al mismo nivel que estamos hoy. Acabamos de atravesar unos años muy difíciles de muy bajo crecimiento, y vemos cómo con el ritmo de crecimiento acelerado, pues el nivel de informalidad bajó hasta casi 37%, y en la medida que el ritmo de crecimiento de Panamá fue descendiendo, el nivel de informalidad ha ido subiendo, ¿no? La pandemia fue muy importante en cuanto a cómo afectó la informalidad, y hoy en día estamos producto de varios elementos, de varios factores que estamos empezando a reducirla nuevamente, pero estamos a un nivel bastante bajo. Los informales están alrededor de todas las actividades. Los mayores concentradores de informalidad están en el comercio, en servicios, en la construcción, en fin, en casi todas las actividades principales están registrados informales, y es una situación porque estos son, digamos, los principales empleadores de Panamá: el comercio, los servicios, el sector público. El sector público no tiene informalidad, obviamente, pero en la construcción, por ejemplo, de 160,000 empleos de personas ocupadas que estaban registradas el año pasado, hoy en día existen unos 115,000 informales. Y así podemos ver cómo para cada sector el nivel de informalidad. Un poquito la evolución de la informalidad: 450,000 informales en el 2004, que fue la primera medición que se hizo. Eso fue subiendo. Se logró reducir a 37% en 2011, y poco a poco ha ido escalando nuevamente, y hoy en día estamos en el mismo 47% que en 2004, con 740,000 informales. ¿Dónde están concentrados? Y esto, por supuesto, más o menos está relacionado con la población. Panamá Oeste, Chiriquí tienen el 70% de la informalidad. Aquí a mano derecha abajo podemos ver la tasa de informalidad y la educación. Como podemos ver, digamos, una persona que no tiene ninguna educación es muy probable que termine, hay una altísima probabilidad que termine informal, y en la medida que te vas educando, pues eso va bajando. Finalmente, la informalidad en Latinoamérica, y vemos que Panamá, como les dije, tenemos 48% de informalidad. Aquí están algunos países latinoamericanos, los países con menor informalidad: Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá y Argentina. Y el rango de informalidad en Latinoamérica está entre 24% y 90%. Brasil, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, con indicadores de arriba del 80% de informalidad, ¿no? Cuando contrastamos esto con el índice de progreso social, que mide necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, vemos que hay una coincidencia entre los niveles más bajos de informalidad y los niveles más altos de progreso social, ¿no? Panamá ocupa el cuarto puesto en cuanto a informalidad, y el quinto puesto en progreso social, ¿no? Así que sí hay una relación entre también el progreso social, que mide necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, y aquí hay algunas cosas importantes para Panamá en relación a temas de educación, temas de servicios públicos básicos como educación, salud, seguridad y derechos individuales, que nos hacen, tener un índice de progreso social relativamente bajo, y que ha ido deteriorándose en el tiempo, ¿no? Finalmente, digamos, las consecuencias de la informalidad, y es bien importante, digamos, estas personas están fuera del radar del Estado, lo cual, para proveerles servicios públicos básicos, y que éstas a su vez contribuyan y se desarrollen a través del trabajo formal, es complicado.
la informalidad reduce la capacidad de mejorar la productividad del país, lo cual impacta el crecimiento y el desarrollo. Hay una mayor carga fiscal sobre la formalidad, sobre el sector formal. Por supuesto, desacelera la capacidad de atacar y reducir la pobreza, eh, y, y, y hace muchísimo más difícil el, el reto de mejorar la distribución del ingreso y las perspectivas del desarrollo de las personas. Panamá es un claro ejemplo que crece, pero tal vez no se desarrolla a la misma velocidad. Sí hemos mejorado en algunos aspectos, pero en algunos otros servicios básicos públicos, pues hay una brecha muy importante. La informalidad profundiza la insostenibilidad del programa de pensiones, y aquí voy ya a amarrar al segundo tema, y la capacidad del Estado de brindar servicios de salud, más no es determinante. O sea, la informalidad no es la causa de la crisis del programa de pensiones de Panamá. La crisis del programa de pensiones se agrava así con el aumento de la informalidad, pero el problema que tiene es un problema estructural y de diseño, ¿no? Y voy a entrar entonces en la segunda parte de este trabajo que recopiló y trató, digamos, de hilar las ideas con muchísima información muy valiosa que encontramos. Yo quiero subrayar el trabajo que han hecho los actuarios de la propia Caja del Seguro Social, que ya habían advertido sobre la insostenibilidad de uno de los sistemas, eh, de los subsistemas del programa Invalidez, Vejez y Muerte desde hace varios años. Y no se ha hecho absolutamente nada, sencillamente se ha mantenido en una esquina. Y por supuesto también el trabajo de la Junta Técnica Actuarial, que ha presentado, y en este último informe que como les dije anteriormente, es muy valioso porque inclusive se hacen algunos escenarios, ¿no? Estos son los 4 programas en los cuales está estructurado la Caja del Seguro Social, y todos nosotros que aportamos tanto el patrono como el trabajador, aportan a los 4 programas: administración, riesgo profesional, enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte. Este, que es el que vamos a estar revisando, el programa de pensiones, tiene 2 subsistemas. Uno que se conoce como el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es, digamos, el sistema, digamos, legacy, ¿no? De legado, donde tenemos hoy en día 580,000 cotizantes y unos 380,000 pensionados. El subsistema mixto, que es, digamos, donde están la mayoría de los jóvenes, hay hoy en día, y esta estructura es un poco diferente ya en teoría, porque en la práctica creo que nadie ha recibido un estado de cuenta de cuáles han sido sus aportes hasta la fecha. Tenemos 490,000 cotizantes, y pensionados tenemos 1,000, que seguramente, como estos están todavía jóvenes, ninguno hay pensionado por vejez. Seguramente aquí hay unas 1,000 pensionados por invalidez y o por muerte, ¿no? Eso va a empezar a acumular pensionados en algunos años, ¿no? Si vemos un poco en general, digamos, las características del sistema de pensiones en Panamá, tenemos 2 edades de jubilaciones. Ya los países como Uruguay, Chile, Costa Rica ya han avanzado digamos, en igualar esta edad de jubilación, y en algunos casos hasta incrementarla en función de la realidad demográfica del país. La tasa de reemplazo 60%, que es, digamos, el factor que se utiliza para determinar cuánto es la pensión que se va a recibir al final. La cuota obrero patronal, lo que de las cuotas que paga el trabajador y el empleador, cuánto es lo que se termina aportando digamos, a los 2 subsistemas. Y los años de cuotas son 20 años, realmente es sumamente bajo, ¿no? Y aquí solamente para reiterarles cómo están los 2 subsistemas, y el rojo, que es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, es el que está
enfrentando, digamos, una quiebra inminente por la falta de una estructura de financiamiento a largo plazo. ¿Cómo ha funcionado su sistema? No es sostenible realmente sin una reforma profunda. Y aquí yo hago un ejemplo, digamos, de un trabajador que comienza su vida laboral a los 21 años, gana unos $1,000 al mes, y el promedio de compensación de los cotizantes hoy en día es como $1,300 al mes. O sea, para que tengan una idea y por qué he utilizado estos valores, esa persona más o menos comienza a trabajar a los 21 años, vamos a decir que se jubila a los 62, cotizó 41 años, cotizó 21 años más de lo requerido, así que eso va a reconocérsele con por las cuotas extras. El último salario, digamos que fue $1,840, más o menos. O sea, en cuotas, digamos, se han acumulado en esos 41 años más o menos como $160,000. Es como si las cuotas las tomamos y las ponemos en una cuenta, y lo que se ha acumulado, digamos, con esta vida de este trabajador son $160,000. Se jubila a los 60 años, se hace la estimación utilizando, digamos, el 60% más algunos porcentajes reconocidos por digamos, por las cuotas extras aportadas. Vamos a decir que esta persona, y se jubila, digamos, su jubilación es de $1,600, ¿no? Esta persona, vamos a decir que fallece a los 80 años, estuvo recibiendo cuotas, pensiones por 18. Él recibió más o menos unos $350,000, $345,000 en esos 18 años. Entonces, se hicieron aportes entre el trabajador y el empleador por 160 y se retiraron 345. Hay un balance negativo de $185,000. Entonces, ¿de dónde salen los recursos para pagar esto, ¿no? Y eso es, digamos, la naturaleza de la realidad de este sistema que requiere un cambio profundo. Aquí tenemos un sistema, digamos, como un benchmark para que podamos ver qué es lo que ha sucedido en la región. Y voy al final a ver Perú, porque Perú tiene algunas características muy similares al nuestro. Lo primero, digamos, los tipos de sistemas de pensiones, beneficio definido, que es el sistema viejo nuestro, y la contribución definida, que son, digamos, las cuotas que van a cuentas individuales. Argentina no ha hecho una reforma, Colombia ya se introdujo una reforma, igual Costa Rica, Chile y El Salvador ya cerraron los programas de beneficio definido, y todo el mundo se ha mudado a cuentas individuales, a estos de contribución definido. Uruguay hizo unas reformas y Perú igual manera. Fíjense las edades de jubilación: nosotros tenemos 57, 62 años, Argentina 60, 65, Colombia igual que nosotros. Costa Rica ya igualó las edades de jubilación a 65 años, Chile 60, 65, 55, 60 El Salvador, 60 años Uruguay para ambos, Perú 65 años. La cuota obrero patronal 3,5% Panamá, 27% Argentina, 16 Colombia, 10,5% Costa Rica, y así vemos Perú tiene 13%, Uruguay 22,5%. Años de cuota, nosotros tenemos en conjunto con Perú las más bajas, pero hay años de cuotas que van entre los 25 y 30 años, aquellos que han reformado. Las tasas de reemplazo, o Argentina es uno muy, muy bondadoso. Ellos usan tasas de reemplazo diferentes para hombres y para mujeres, al igual que Colombia y Costa Rica, pero Costa Rica ya igualó la edad de jubilación, tal vez es para el tramo de beneficio definido. Las tasas de reemplazos de Uruguay, Perú 30%, ¿no? Y entonces, recuerdan, digamos, el déficit que ocasiona, digamos, el ejemplo que dimos con Panamá. Vemos el ejemplo con Perú, ¿no? Donde las edades de jubilación ya se cambiaron, la cuota obrero patronal es más o menos igual, los mismos 20 años, pero la tasa de reemplazo aquí en Panamá usamos 60%, allá es 30%, es casi la mitad, ¿no? O sea, una persona que
los cálculos le dan que su último salario fuese $1,600, pues entonces esa persona va a recibir 30% de eso. Nosotros tenemos que tratar de encontrar una fórmula donde esto sea lo más alto posible para que la persona pueda tener la mayor cantidad de recursos. Por supuesto, eso requiere que movamos algunas de las otras variables, ¿no? Si vemos la base de datos de cotizantes para el sistema exclusivamente beneficio definido, 580,000, digamos, cotizantes activos en el sistema mixto de 490. Hoy en día, ya esto lo vimos, 284,000 pensionados. Se espera que, digamos, en el 2030 hayan unos casi 380,000 pensionados. O sea, eso va a ir subiendo en la medida, digamos, que los mayores nos vamos jubilando. El informe de la Junta Técnica Actuarial de agosto, esta es su estructura y, digamos, temas que a mí me llamaron la atención, muestra una fragilidad financiera importante, el tiempo se ha agotado y no se puede dilatar, que se tomen medidas necesarias para equilibrar el régimen. Estas son las, digamos, palabras directas que utiliza la Junta Técnica Actuarial. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas, sociales para el país. Entonces son palabras textuales de la Junta Técnica Actuarial en su informe de agosto, donde ellos hacen todo un análisis y advierten, tal como lo hizo el Departamento Actuarial de la propia Caja del Seguro Social a partir digamos, de la década anterior, sobre el agotamiento de las reservas tal y como fue proyectado, ¿no? Este es, de acuerdo al análisis de la Junta Técnica Actuarial, digamos, el flujo financiero entre el 2018 y 2021 ya muestra un déficit de casi $1,900 millones, lo que hace que algunas reservas que se fueron acumulando estén absolutamente comprometidas, ¿no? Y aquí hay algo que dice: las reservas del sistema exclusivamente de beneficio definido y del fideicomiso a favor del IBM se agotarán entre finales del 2023 e inicios del 2024 si no se hace nada, ¿no? Esto está claramente definido en el informe de la Junta Técnica Actuarial, ¿no? Vamos a ver aquí, digamos, otros highlights del informe. Ellos hacen unas proyecciones al 2050 y sin hacer absolutamente nada, ese déficit pudiese aumentarse a unos $75,000 millones. Y por supuesto pusiera una presión, se pone una presión importantísima sobre cómo se encuentran los elementos para financiar este déficit, ¿no? Ignorar el problema no es una opción realmente. Condicionar los cambios tampoco es una opción. Argumentar que no voy a cambiar las medidas paramétricas realmente no es viable. El Estado no puede absorber la totalidad de los recursos del financiamiento que se requieren para cubrir este déficit. La solución está con el aporte de todos, ¿no? Del empleador, del trabajador y del Estado, ¿no? Todos vamos a tener que, y por supuesto la gradualidad, a mi parecer, de cómo se implementen los cambios. La Junta Técnica hizo unos escenarios, 8 escenarios para evaluar, para que buscaban equilibrar el sistema exclusivamente de beneficio definido. Y quiero recordarles que esto atañe a este subsistema, ¿no? Bajo el escenario actual, sin hacer absolutamente nada, la duración de las reservas es hasta finales del próximo año. Si no se cambian, digamos, las características, si no se cambian la edad de jubilación, si no se cambia la tasa de reemplazo, si no se cambia la cuota de ahorro patronal, si no se cambian los años de cuota, pues el Estado tendría que en promedio realizar aportes para financiar $3,200 millones por año, ¿no?
por supuesto, eso, si el Estado pudiese hacer eso, que yo no lo veo posible, pues las reservas pues durarían hasta el 2080, cuando el último de los moicanos de ese subsistema se estima que pudiese fallecer. Si se mantiene la edad de jubilación, y así entonces la Junta Técnica hizo diferentes escenarios, aquí manteniendo la edad de jubilación con algunos cambios: tasa de reemplazo de 40%, cuota obrero patronal de 18 años de cuota, unos aportes importantes. Todos coinciden en que el aporte del Estado debería aumentar, digamos, a unos 1.200 millones de dólares, y eso puede, en combinación con cambios en el resto de las características, pues encontrar una solución a largo plazo para este subsistema, ¿no? Lo que sí es bastante claro es que es imposible no hacer nada, es imposible no eh, pretender que el Estado sea quien cubra el déficit en su totalidad y financie esto a largo plazo. Realmente, a mi parecer, conociendo el estado de situación de las finanzas públicas, se hace muy complicado. Estos son algunos de los otros escenarios. Como les dije, aquí está, digamos, sin cambios paramétricos, estos serían los 3.200 millones que habría que financiar por año. Y aquí yo hice una, digamos, para compararlo con este monto con respecto al presupuesto general del Estado, ¿no? Los ingresos son 3.200 millones que se requerirían. Digamos, los ingresos corrientes del Estado son unos 10.600 millones de dólares, de los cuales 6.500 más o menos son ingresos tributarios, y más o menos unos 3.000 millones son ingresos de impuestos sobre la renta, ¿no? Lo cual, si pretendiésemos que el Estado cubriera todo a través de parte de estos ingresos, pues el sacrificio sería muy grande, ¿no? Creo que no es realista. Aquí está, digamos, un resumen, y ustedes van a tener copia de esto. Lo pueden, a través de la comisión, se los vamos a hacer llegar, o a través de nuestra página web, elemente.com.pa, también lo pueden obtener, ¿no? Así que esas es un poco, digamos, las conclusiones de la Junta Técnica Actuarial: actuar, analizar y decidir, no esperar más. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también hizo un análisis a solicitud del gobierno, que fue realizar un estudio actuarial, y confirmó lo que ya la Junta Técnica Actuarial había presentado, y lo que los propios actuarios del Seguro Social también ya habían concluido. Pues imponer a disposición, y esto voy a ir bastante rápido para poder intercambiar ideas con ustedes, pero básicamente este informe, que es muy completo, se nota que hicieron un trabajo comprensivo para obtener la información necesaria, para hacer la evaluación, para desarrollar. Ellos utilizaron aquí tienen un capítulo sobre la informalidad y cómo, por supuesto, ha afectado la sostenibilidad del programa, pero reconocen que no es la causa. Revisan un poco el marco legal, hablan sobre la cobertura contributiva, que son aquellos cotizantes activos sobre la fuerza de trabajo ocupada, y aquí se puede ver claramente cómo eso ha ido reduciéndose en el tiempo. Aquí está, digamos, un dibujo del modelo de proyección y simulación que la OIT puso a disposición del Estado panameño para efectos de evaluar diferentes escenarios. Este es un flujo del proceso de valoraciones actuariales, algún grupo de supuestos que se utilizaron, y aquí están un poco los resultados de las corridas, y en particular hablan sobre subsistema de beneficio definido, y coincide también, digamos, con el análisis de la Junta Técnica Actuarial, y, digamos, la crisis profunda que atraviesa este sistema, ¿no? Aquí hay algunas otras recomendaciones que hace la OIT con respecto a la informalidad, con respecto al gobierno corporativo. Son muy diplomáticos en hacer
recomendaciones sobre los graves problemas que tiene no solamente el programa de pensiones de Panamá, sino también, digamos, en los otros programas, ¿no? Procesos, tecnología, capital humano, fortalecer la estructura, en fin, es bastante claro, no se meten a evaluar diferentes escenarios y yo realmente no creo que hay nada no hay nada que validar, no hay nada que pedirle que se sustente, está muy claro, el informe es un informe muy extenso, describen cómo trabajaron en conjunto con la Caja del Seguro Social para limpiar la información pareciera que está muy dispersa y desintegrada, muchos temas manuales y lograron, digamos, establecer, voy a ponerlo acá atrás porque esto es súper importante, digamos, una base de datos de 346 millones de registros, ¿no? Esto es muy importante que han logrado, digamos, consolidar esta información. Esto es preciado y debe mantenerse actualizado porque es un trabajo arduo que ha realizado digamos, este grupo en la OIT en conjunto con los grupos técnicos de la Caja del Seguro Social. Conclusiones, y ya estas son conclusiones, digamos, nuestras. Hay un desbalance en el sistema exclusivamente de beneficio definido que tiene 580,000 cotizantes y casi 300,000 pensionados, y ese desbalance se da a partir del 2018 y que en el 2023 deja de tener recursos para hacerle frente a las pensiones, ¿no? El déficit acumulado entre esos años, 2018 y 2021, es de casi 1.900 millones de dólares. Por supuesto, la informalidad, como ya hablamos al inicio, es un problema en toda Latinoamérica, agrava la fragilidad del sistema exclusivamente beneficio definido, pero no es la causa de su inminente quiebra, ¿no? A partir del 2005, importante, se advirtió que los cambios que su sistema requería en el tiempo, o sea, esto ya se sabía en el 2005 y desde esa fecha hasta ahora no hemos hecho nada. La Junta Técnica Actuarial ha advertido a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y al órgano ejecutivo por años del inminente problema de desbalance de este subsistema. El informe de la OIT solamente confirmó de manera independiente el diagnóstico realizado por la Junta Técnica Actuarial y por los propios actuarios de la Caja de Seguro Social. Voy a dejar el número 4 para último. La Junta Técnica evaluó 8 escenarios, modificando variables claves y las proyecciones son alentadoras. O sea, es posible encontrar una fórmula para financiar este subsistema con la participación proactiva y los aportes de todos, o sea, el Estado, el empleador y el trabajador. Todos tenemos que hacer aportes para encontrar la viabilidad financiera de este programa. Yo, y lo mencioné en un programa el otro día, esto no puede terminar siendo una discusión ideológica, es una discusión técnica que tenemos que atender. Y por último, que es la conclusión número 4, que debería ser la 1, la 2, la 3, la 4, no hacer nada no es una opción, ¿no? Sentarnos a mirarnos y decir, yo no voy a modificar las características del programa de pensiones, realmente no es una opción, ¿no? Porque el Estado no puede cubrir en su totalidad, no puede financiar en su totalidad el déficit. Es irreal, ¿no? En el largo plazo, este es un déficit que puede alcanzar los 75,000 millones de dólares y pienso que debemos todos ponernos a trabajar e encontrar una solución. Eso es todo. No, excelente, Domingo. Qué gran presentación. Gracias por hacerla, sobre todo de manera tan entretenida y resumida. Sé que te pudieses extender en muchos de los elementos que has presentado y gracias por dar el panorama. Creo que era el objetivo de esta sesión, que pudieses dar un poco ese impacto que tiene tanto el tema de pensiones como la informalidad en el futuro de la principal institución pública del país, digamos, en términos de manejo de presupuesto y en términos de la provisión de salud y de esa seguridad social, ¿no? Que creo que es importante ir abordando desde esta tribuna o adelantándonos a esos aspectos que van a impactar
a la institución y por ende al país, siendo la principal. Entonces te agradezco muchísimo por eso, y les Claro, pido a sí, todos los que nos acompañan, que espero hayan disfrutado, que hayan anotado igual, digo, como bien dice, esto va a quedar a disposición, pero que hayan tomado muchos de los datos que Domingo nos compartió y por favor cualquier pregunta que tengan nos pueden ir compartiendo en el chat. Yo tengo algunas que me quedaron de la presentación, Domingo, que me gustaría que intercambiáramos. Mira, me quedo con tu conclusión final de que ya no podemos permitir que se haga nada al respecto. Y en ese sentido, en AmCham confluyen una gran cantidad de compañías, tanto multinacionales como locales, que tienen distintos intereses, tanto en el comercio en general, pero también con los temas vinculados a la salud y a la misma caja. En ese sentido, en tu análisis y lo que han hecho, cuéntanos un poco tus recomendaciones de qué manera quizás compañías como las que están acá pudiesen impulsar ese cambio que dices o participar de manera asertiva para que se tome alguna decisión al respecto, pero como bien indicas, esperar que el Estado invierta 3.000 millones de dólares al año para salvaguardar el sistema es una utopía. O sea, si eso sucede, entonces creo que estamos haciendo las cosas de una manera que no va a ser para el beneficio de la población, porque vamos a dejar de invertir en educación, salud, infraestructura y demás por estar pagando un sistema que no es sostenible. Entonces, en general, Domingo, algunas ideas de cómo compañías como las nuestras pudiesen incidir un poco más en que se toque el tema. mira, Hugo, yo creo que es importante que todos, uno, tomemos conciencia de, digamos, de la gravedad y de la fragilidad del sistema. Eh, Dos, y que todos tomemos conciencia que en el diseño de los ajustes, todos vamos a tener que realizar aportes, ¿no? Y por supuesto las empresas queremos ser lo más eficiente posible, ¿no? Pero creo que es importante que todos tomemos conciencia que requiere que todos, incluyendo el Estado, incluyendo los trabajadores e incluyendo las empresas, vamos a tener que realizar algunos ajustes, ¿no? Para hacerle frente a esto. Así que, digamos, yo creo que tomar conciencia de la fragilidad del sistema y que eso nos va a tocar a todos realizar aportes es importante. Lo segundo, transmitirle a nuestras autoridades la urgencia de atender esto. Esto afecta la evaluación de riesgo de nuestro país. Esto afecta la confianza que han tenido, y Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión. Panamá lo ha sido por mucho tiempo y tenemos que apostar a que siga siendo un puerto seguro porque enfrenta con dificultad. Esto no es un problema sencillo, esto es un problema técnico que luego tiene que, digamos, pasar por el matiz, digamos, político de la Asamblea y, digamos, los cambios regulatorios que se requirieran hacer. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, es importante que nuestras autoridades encontremos el timing adecuado frente a la realidad donde estamos parados hoy en día, ¿no? Y yo creo que es parte de, digamos, de lo que AmCham como gremio importante por la representación que tiene de empresas aquí en Panamá, puede aportar, ¿no? El mirar para otro lado y hablar de otras cosas, lo único que va a hacer o sea, es que si no lo enfrentamos nos va a explotar en la cara y nos va a terminar afectando a todos. Absolutamente. Y creo que cada uno de su nicho, creo que esto es reflexión importante de este espacio, ¿no? Tratar de por lo menos tener las conversaciones si no se tienen internamente en la compañía. Y quisiera ahí aprovechar para preguntarte si se pudiese decir contundentemente que el riesgo macroeconómico más grande que tiene el país es que no se reforme la caja de seguro social. Eso ¿tú te sentirías cómodo diciendo ese tipo de afirmación? Yo te diría que de acuerdo a las evaluaciones y a las conversaciones que yo he podido tener con las calificadoras de riesgo,
y con otros analistas que estudian Panamá, Panamá tiene muchísimos aspectos positivos, ¿no? Su estructura económica, su sistema dolarizado, su sistema bancario integrado. Aquí hay relativa seguridad en relación a la región. En fin, Panamá ha tenido esas características. Digamos, la fragilidad fiscal eh, que, que este problema representa para Panamá es importante, ¿no? Y en el último informe de Moody's está claramente identificado que es una debilidad, que es un riesgo para, digamos, para la evaluación de riesgo del país, ¿no? Vale, vale, vale. Estupendo. Aquí tenemos algunas preguntas y quizás podamos cambiar por un momento la conversación al tema de la informalidad. Y aquí nos preguntan cuáles son los parámetros que definen una persona informal. Si pudieses hablar de eso, yo agregaría a la pregunta unos datos que mostrabas que de los 740.000 informales, 70% están ubicados entre Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, que entendería que, digamos, están en las urbes, ¿no? Entonces, quería preguntarte en términos de, por ejemplo, todo ese tipo de profesiones, por ejemplo, en agrícolas, de ese tipo, si tiene algún impacto, porque no tienen a veces esa formalidad, si nos puedes contar un poco de esa parte, y en particular el tema de cuáles son esos parámetros que se utilizaron para definir a la persona informal. Sí, ok. Es un poco, digamos, la informalidad no incluye a las personas ocupadas en el sector agrícola, ¿no? Para efectos de las estadísticas. Y es un estándar internacional, no solamente aquí en Panamá, digamos, para esas estimaciones incluyen todas aquellas actividades no agrícolas, ¿no? Entonces, y tenemos más o menos como 300.000 personas que están ocupadas hoy en el sector agrícola y 1,5 millones de personas que están en actividades no agrícolas. Y es sobre la base de este último, ese 1,5 millones, que no incluye las agrícolas, de donde se estiman, digamos, las 740.000 personas informales, ¿no? Entonces, el sector agrícola no está incluido por la naturaleza digamos, del trabajador que está en el sector agrícola, aunque puede haber decenas de miles de personas que están, digamos, en una actividad agrícola de subsistencia, ¿no? Pero para efectos de estos cálculos, que son parámetros internacionales, porque nosotros revisamos, digamos, las metodologías y son iguales. No es que aquí nosotros nos inventamos eso para reducirnos. No, así se mide internacionalmente, ¿no? Ahora, digamos, la informalidad, y voy a ir, digamos, la Organización Internacional del Trabajo define el empleo informal, y nuevamente aquí puede ser un trabajador informal, tanto o puede ser una empresa, ¿no? Informal, ¿no? Y el empleo informal eh, está definido por la OIT como trabajo remunerado que no está registrado, regulado, protegido por regulación. O sea, que no tiene un contrato vigente, que no está registrado, digamos, en alguna entidad de regulación, ¿no? Así lo define la OIT. Y también un trabajo no remunerado llevado a cabo por una empresa generadora de ingresos, o sea, una empresa en donde hay personas que están trabajando y cuyo ingreso no está debidamente registrado. Los trabajadores que laboran en la economía informal, Sí, no, perdón, un solamente ejemplo puede ser, por ejemplo, los que están bajo el tema de servicios profesionales, ¿entrarían ahí? bueno, en el caso de Panamá, hay algunas profesiones y posiciones de gerentes eh, que no están incluidos en la informalidad. O sea, digamos, si yo como ingeniero trabajo de manera individual, aunque no tenga registro, eh, digamos, un contrato de trabajo, eso yo no estoy incluido en ese grupo, ¿ves? Entonces hay algunas, en el caso de Panamá hay algunas exclusiones, ¿no? Y los profesionales y gerentes, y yo traté de hacer un resumen, pero digamos la definición en Panamá es bastante extensa, ¿no? Vale. Eh, así que no, entonces sin embargo, y por ejemplo, no sé qué, entonces, pero en general
de manera muy general. Son personas que no tienen contrato de trabajo, que no están digamos, bajo la seguridad social, o estas pequeñas empresas. El señor que viene, que el grupo de personas que trabajan en una barriada reparando cosas y se van y se mueven y trabajan juntos, pero no tienen contratos en conjunto, la empresa no está regulada. Eso es, digamos, un empleo informal, ¿no? Vale. No, clarísimo. Y en ese sentido, junto nos pregunta si, bueno, esa definición es igual por país. Hablabas de la definición OIT. Entonces preguntan que si es igual por país y si la fórmula, digamos, por el tipo de economía varía en otros países para definir la informalidad o no. Yo, por lo que he podido leer, hay estándares internacionales, ¿no? Digamos, la OIT, digamos que es como el centro donde se analiza el trabajo a nivel mundial, tiene ciertos parámetros. Yo sospecho porque yo cuando leo eso y leo, digamos, el caso panameño, pues sí hay algunos, digamos, como algunas cositas que pueden diferenciar, pero creo que serían la minoría. O sea, yo no creo que haya una diferencia para que no podamos utilizar datos y compararlos entre países. Yo creo que hay suficiente homologación digamos, en la definición del empleo informal para poder con confianza, digamos, analizar los datos, digamos, entre países. Seguramente, cada país tendrá algunas particularidades, pero creo que no, creo que son las excepciones y no la regla, ¿no? Vale, clarísimo. Volviendo al tema de pensiones, nos preguntan, ¿cuál es la sugerencia de aporte para los asegurados? O sea, se refieren al tema de los parámetros. ¿Cuál sería tu sugerencia desde la reforma integral? Aquí dicen, por ejemplo, incrementar la edad de jubilación, limitar el registro de beneficiarios, facilitar el aporte a los extranjeros e independientes, o alguno más. O sea, si de todo, digamos, de todo el paquete que hay de opciones, que por ejemplo el CONEP tiene ese tema de la propuesta de los tres pilares. Hay algunas en el ambiente, por ejemplo, CONATO y el grupo más vinculado a líderes sindicales habla de que no, que hay que volver al sistema exclusivamente de beneficio definido. En fin, digamos de las propuestas que hay allá afuera, ¿cuáles tú dirías que deben ser el enfoque principal para que la reforma realmente sea efectiva? Ok, uno, no hacer nada no es una opción, ¿no? O sea, eso. Eh, Dos, volver todos al subsistema de beneficio definido es aumentarla, o sea, si el hueco hoy es de 75 mil millones y queremos recontraquebrar el sistema de pensiones, entonces hagamos eso, digamos que es volver a todos al sistema. Eso sería asegurar, digamos, el fracaso financiero sería algo devastador, realmente, ¿no? Porque es, digamos, multiplicado. O sea, el 2005 empujó y puso, digamos, en puerto seguro más o menos a ese grupo, digamos, a los más jóvenes, ¿no? Y el enredo está entre los asegurados mayores, digamos, ¿no? Lo otro es importante mantener los programas separados, ¿no? Hay 4 programas y el tema, por ejemplo, que mencionaste de los beneficiarios, eso tiene que ver con el programa de enfermedad y maternidad y eso tenemos que asegurarnos que lo vemos separado y no lo mezclamos porque el problema en ese programa es tan grave, no tan grave financieramente, pero digamos, el problema de gestión del programa de enfermedad y maternidad es gravísimo, ¿no? Todo el tema de los medicamentos, de los servicios de salud, o sea, eso sí es un disuasivo para los más jóvenes, sobre todo de acogerse a la seguridad social, porque no ve ningún incentivo, o sea, ¿de qué le vale a un joven profesional o a un joven trabajador suscribirse a la seguridad social si cuando requiere ir a recibir servicios médicos no lo recibe, porque el sistema está desarticulado por burocracia, por desarticulado en sus procesos, en su tecnología, en la capacitación del personal, a pesar de los grandes esfuerzos que el personal médico puede estar haciendo, del sacrificio que hace. Pero el propio modelo de gestión de ese programa está. Pero acá hay que mantener las cosas. ¿Cuáles son la combinación perfecta? Yo creo que tenemos que subir la edad de jubilación. Tenemos que revisar los años de los
años de aporte. Ojalá no tengamos que reducir, digamos, la tasa de contribución, ¿cómo se llama? Eh, Cuota. las cuotas vamos a tener que subirlas. Perdón, El límite, la, dices. los, la tasa de reemplazo. O sea, La tasa ojalá de la tasa reemplazo. de reemplazo la podamos dejar alrededor del 60%, pero las cuotas obra patronal se deben revisar, van a tener que subirse. La de jubilación, ojalá podamos homologarlas eh, entre hombres y mujeres. Las cuotas ya lo mencioné, en fin, los años de cuota también, y por supuesto los aportes del Estado. El Estado aporta hoy en día $140 millones, seguramente eso tendría que revisarse, digamos, y la solución está en el medio. Y yo creo que hay que empujar, hay que mover cada una de esas variables un poquito y encontrar una solución, ¿no? Vale, no, excelente. Me tiene sentido. Y te hago esa pregunta y después ya vamos a conclusiones. Uno de los temas también que se ha analizado es, digamos, el monopolio que ejerce la caja sobre las pensiones, ¿no? Que en su mayoría la persona que cotiza tiene que, digamos, rendir su monto, sus aportes a la caja y no hay, digamos, administradoras de fondos de pensiones como hay en otros países donde la persona escoge a qué administradora le da para que el rendimiento sea acorde a lo que está buscando, ¿no? Entonces, preguntarte desde el punto de vista de la gobernanza de las pensiones en Panamá. ¿Piensas que en la reforma se debería impulsar un manejo similar al actual administrativamente desde la caja? ¿Piensas que se debería abrir un poco para que hagan AFPs? ¿Cómo lo ves? ¿Una superintendencia? En fin, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que sí sería positivo que el cotizante, que el futuro pensionado pueda tener la opción, ¿no? Y de mover sus recursos, ya sea a que el Estado sea un administrador o si prefiere que una empresa privada lo haga. Ahora, eso, tú sabes, vamos a caer tú sabes, en toda la retórica ideológica de que eso es privatizar los servicios, tú sabes, y eso realmente, eh, ojalá, y no solamente con estos servicios, ¿no? Y ya hablamos de los servicios médicos, ¿no? Pero ojalá el país pudiese entender, no, mucha gente lo entiende, o sea, que nuestra población está recibiendo servicios públicos desarticulados, o sea, el IDAN, por más esfuerzos que hacen, no funciona. El aseo es el más evidente que está desarticulado. Y así, sí, salud también. Entonces, hey, busquemos a los mejores en el mundo para hacer esto. Busquemos a los que saben hacer esto. Esto no hay que inventar la rueda. Esto ya se ha hecho, ¿no? El administrar fondos. El Fondo de Ahorro de Panamá es un buen ejemplo de algo bien gestionado. Panamá tiene capacidad de hacerlo. Eh, las participantes del CIACAP también, esas empresas que forman parte del CIACAP, también dan buenos resultados a sus cotizantes. Entonces, ojalá pudiéramos llegar a eso. Yo lo veo eso un poco distante, pero hacia allá tenemos que apostar para que nuestros ciudadanos reciban servicios de primer mundo y no de inframundo. O sea, a mí me indigna muchísimo transitar por la ciudad y pensar que estoy en una isla caribeña en donde no hay gobierno, de ver la basura tirada en la calle y ver a las señoras que tienen que salir de su casa, ir a tirar la basura en un hueco, porque está sencillamente esa autoridad está totalmente desarticulada. Y asimismo, volviendo acá a la seguridad social, nuestros servicios de salud están así. No hay razón que nuestros ciudadanos tengan que ir a comprar sus medicamentos a la farmacia privada si están prepagando los medicamentos, si están cotizando en la seguridad social. No, excelente punto. Y más porque, no sé cómo lo ves, pero siento que las personas que dirigen la caja, por estructura de la institución, tienen que ser unos superhéroes para poder tener la capacidad de dirigir un sistema de provisión de salud y a la vez un sistema de administración de pensiones. O sea, quien dirija esa institución, o sea, tiene que tener, o sea, un perfil wow, es sin duda extraordinario. Y lo que dices, si se lograra eso, quizás la caja pudiese enfocarse más a los temas de salud
y mejorar todo el tema de provisión, porque digo, en Panamá el 85% de los servicios de la salud los provee la institución, y quizás pueda la calidad incrementar si se supiera enfocar mucho mejor. Domingo, se nos ha ido el tiempo, de No, verdad que es una conversación fantástica, creo que nos pudiéramos quedar un poco más, te dejo quizás una última intervención entre tus conclusiones o mensajes finales para que quienes nos han acompañado se lleven. mira, uno, y un poquito último lo que tú mencionaste, digamos, es urgente que no solamente enfrentemos el problema financiero de este subsistema, sino también el problema, digamos, de gestión que tiene la seguridad social, ¿no? Es muy, muy urgente, digamos, es imposible, digamos, que el modelo de gobierno corporativo que tiene la Caja de Seguro Social funcione. No va a funcionar porque no ha funcionado y no va a funcionar hacia futuro bajo la misma estructura. Es importantísimo eso para que pueda repensarse el modelo de gestión en los otros programas. No hacer nada no es una opción. Tenemos que encontrar una viabilidad técnica con todas las variables sobre la mesa y saber que todos vamos a tener que hacer aportes adicionales. La Caja del Seguro Social, el Estado, el empleador eh, y el trabajador. Yo te diría que esas son mis conclusiones. Excelente, claras como el agua. Te agradecemos muchísimo, Domingo, tu tiempo, tu digamos, participación en este webinar. Eres más que bienvenido a seguir compartiendo aquellos hallazgos Gracias. o análisis que están haciendo en Elemente, que la verdad que son fantásticos. Gracias a todos los que nos han acompañado en el panel. Esperemos que haya sido de su agrado. Esta información va a quedar grabada en la página de AmCham Panamá, y como bien decía Domingo, esta presentación que él ha hecho también la encuentran en la página web de Elemente. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Hoy inicia el mes de la patria en Panamá. Creo que hacemos patria todos hablando de este tipo de temas y empezando por nuestros núcleos empresariales, sociales, para, digamos, como país avanzar hacia una mejor calidad de vida para todos. Así que les deseamos todo lo mejor, que estén muy bien y como siempre, son siempre bienvenidos a AmCham Panamá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.